Colegas, les saluda el profesor Orellana. En esta oportunidad presentando otro material de autoaprendizaje, un material audiovisual sobre los niveles de escritura de acuerdo con la psicogénesis, teoría planteada por Emilia Ferrero y Ana Teberovsky a partir de su libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño y otras obras más. Ese material, como repito, es un material audiovisual de autoaprendizaje. Bien, revisemos la evolución de las conceptualizaciones de la escritura. Tres periodos fundamentales pueden ser distinguidos al interior de los cuales es posible indicar subniveles. Primer periodo. El primer periodo se caracteriza por un trabajo por parte de los niños tendiente a encontrar características que permiten introducir ciertas diferenciaciones al interior del universo de las marcas gráficas. Bien, las marcas gráficas pueden ser icónicas, llámese dibujos, y no icónicas, llámese escritura, pero que el niño inicialmente no la identifica como escritura. Entonces, las marcas gráficas es lo que el niño reconoce como dibujo y como lo que no es dibujo, y establece una diferencia entre ellos. Es por eso que es muy importante tener en cuenta que una apoyatura para la escritura es el dibujo. Por eso que muchas respuestas de las pruebas nacionales, la correcta es indicar que los niños, después de realizar una actividad, dibujen y, si desean, escriban. Porque justamente cuando esa diferencia se establece entre el dibujo y la escritura, el niño comienza su aventura hacia la escritura a partir de lo que tiene en su estructura cognitiva. Por eso se llama psicogénesis, porque los niños no llegan a la escuela sin tener una idea, hipótesis sobre lo que escriben y lo que leen. Los niños llegan a la escuela teniendo hipótesis sobre cómo se escribe y cómo se lee. Una primera diferenciación es aquella que separa las marcas icónicas de todas las otras. En ese momento la escritura no parece estar definida más que negativamente, o sea, no es un dibujo. El niño no utiliza necesariamente términos convencionales para nombrarla, se refiere a la escritura. Puede hablar en general de letras o de números, sin hacer distinciones entre esos dos subconjuntos. Es decir, que todas las marcas reconocidas como no icónicas son nombradas letras, incluidas los números, o bien son llamadas números, incluidas las letras. Entonces los niños distinguen las marcas icónicas, los dibujos, de lo que no son. Lo que no distinguimos son los adultos, porque solemos pensar que cuando los niños escriben en su primer nivel, que es el nivel presilábico, le llamamos garabato, cuando el garabato no es un nivel de escritura, el garabato es un nivel de dibujo. En todos los casos, la idea que guía la búsqueda de la interpretación por parte del niño es que en el texto se encuentra el nombre del objeto real o del objeto que está dibujado. Para marcar bien la distinción entre lo que está dibujado y lo que está escrito, los niños recurren a una diferencia sutil a nivel de lenguaje. Entonces los niños asumen que todo lo que no es icónico y está junto a una marca gráfica icónica es el nombre del objeto. Por eso cuando ven un empaque de chocolate que tiene la imagen de chocolate, ellos asumen, tienen la hipótesis que lo que está escrito es chocolate. Y si ven, por ejemplo, una caja donde hay una muñeca y tiene el nombre, ellos asumen que lo que está escrito ahí es muñeca. Esas son sus hipótesis iniciales. En el primer periodo sigue siendo el nivel presilábico. Segundo periodo,
En efecto, lo que es interpretable no es una letra, sino una serie que debe cumplir dos condiciones formales esenciales. Tener una cantidad mínima y no presentar la misma letra repetida. Variedad intrafigural. Estas son llamadas las dos primeras hipótesis presilábicas. La hipótesis de cantidad y la hipótesis de variedad. Los niños tienen la hipótesis que para que sea una palabra, por lo menos debe tener 3 letras. Y para que sea una palabra y se pueda escribir y se pueda leer, esas letras tienen que ser distintas. Eso se llaman hipótesis presilábicas. La primera de cantidad, mínimo 3 letras. E hipótesis de variedad, todas tienen que ser distintas. Pero letras, decimos letras, pero deberíamos hablar de grafemas, no icónicos que funcionan para el niño como letras. Poco importa su similitud gráfica con las características del alfabeto. De hecho, lo mismo puede tratarse de verdaderas letras como de números, de casi de letras o de pseudoletras. Lo importante es que el niño, cuando escribe, sabe que lo que está escribiendo no es un dibujo, sino letras o números, como le llamen. Aunque nosotros desde nuestro punto de vista le llamamos grafemas. Entonces ahí están planteadas las dos hipótesis presilábicas. La hipótesis de cantidad y la hipótesis de variedad. Pero son 3 hipótesis. Otro procedimiento utilizado por los niños es el siguiente. Intentar hacer corresponder las variaciones cuantitativas de las representaciones a las variaciones cuantitativas en el objeto referido. El razonamiento es entonces el siguiente. Los nombres de los objetos más grandes deberían escribirse con más letras que los nombres de los objetos chicos. E igualmente, para los más gruesos, los más pesados, los más numerosos o los más viejos. Esa hipótesis presilábica recibe el nombre de hipótesis de propiedad del objeto. El niño tiene la hipótesis que si los objetos son grandes, se escriben con más letras. Y si son pequeños, se escriben con menos letras. Por ejemplo, para el niño, tren se debe escribir con más letras que automóvil, porque el tren es más grande que el automóvil. León se debería escribir con más letras que hormiga, porque el león es más grande y debería tener su nombre más letras que la hormiga, que es más pequeña. Esa hipótesis recibe el nombre de hipótesis sobre las propiedades del objeto. Entonces, tanto el primer periodo como el segundo periodo corresponden a la etapa presilábica. Y vamos a ver algunos ejemplos. Veamos lo que ha escrito Yolanda. Como ustedes observarán, su nombre en el número 1, Yolanda, está muy próximo a lo que significa y cómo se escribe Yolanda. Esto porque tiene muchos referentes culturales sobre su nombre. Por ejemplo, en la torta de cumpleaños está su nombre. Seguramente en los objetos de su casa está su nombre. En sus útiles escolares, en su mandil escolar. Hay varios referentes culturales en los cuales está su nombre. Entonces, ha ido construyendo su nombre haciendo comparaciones con los referentes que tiene. En el punto 2 vemos justamente la diferencia entre lo que son las marcas gráficas icónicas, que es el muñeco, y las no icónicas, que viene a ser el nombre del muñeco. En el 2 se evidencia eso. Luego vemos en el punto 3 pelota. Miren que pelota ha utilizado, digamos, 4 grafemas que son distintos. Hipótesis de variedad. Son más de 3 letras. Hipótesis de cantidad. En camión, en el número 4, también ha utilizado 3 grafemas, llamémoslo así. O 3, entre comillas, letras, pero son grafemas realmente, ¿no?
Entonces son tres. Es la hipótesis de cantidad, distintas hipótesis de variedad. Y como vemos, en el caso de la escritura en el nivel presilábico, el único que sabe qué cosas ha escrito es el niño. Pero observen ustedes la comparación entre el primer avión escrito en el 7 y el segundo intento de avión. ¿Por qué le ha aumentado las letras? Porque ha pensado, pero el avión es grande, debe tener más letras. Por eso que en un primer momento avión lo había escrito con 4 letras, pero después le aumentó 2 más. Quizás porque está utilizando su hipótesis de propiedades del objeto. Como el avión es grande, debe tener más letras. Esos ejemplos de Yolanda corresponden al nivel presilábico, que corresponden al primer y segundo periodo. Pasemos al tercer periodo. El tercer periodo del desarrollo. El tercer periodo corresponde a la fonetización de la escritura que comienza por un periodo silábico y culmina en el periodo alfabético. Entonces, el primer y segundo periodo ambos corresponden al nivel presilábico. Y en este tercer periodo se encuentran los tres niveles que continúan: el nivel silábico alfabético y el nivel alfabético. La hipótesis silábica tiene una importancia enorme en la evolución de la escritura en el niño. Por primera vez, el niño encuentra un medio general que le permite comprender la relación entre la totalidad y las partes que la componen. Por primera vez encuentra un medio general de regular la cantidad de letras e incluso anticiparla. Busca hacer corresponder una sílaba de la palabra con cada letra escrita. Muy frecuentemente el niño encuentra más letras que sílabas en la palabra y entonces, en lugar de borrar las letras de más, procede a revisiones complejas que lo conducen, ya sea a repetir sílabas, ya sea a juntar letras, sobre todo al final del texto escrito, o ya sea a saltar letras. Todo con la intención de llegar al final del texto escrito. Veamos esta escritura realizada por un niño y que expresa un ejemplo claro de lo que significa el nivel silábico. El orden, observen que está de abajo hacia arriba. La primera palabra mariposa tiene 4 sílabas. Ma, ri, po, sa. Fíjense cómo hace corresponder cada golpe de voz con un grafema. La siguiente palabra es caballo, que está en el número 2. Tiene 3 sílabas, caballo, entonces tiene por la K, la sílaba K, tiene su grafema, por la sílaba ba tiene su grafema y por la sílaba yo tiene su grafema también. Ahí está, correspondencia entre la sílaba y el grafema. En el número 3, hacia arriba tenemos gato. Gato tiene 2 golpes de voz, tiene evidentemente 2 grafemas. Y finalmente tenemos pez, que tiene un solo golpe de voz, por eso tiene un solo grafema. Ese es un ejemplo de lo que es la escritura en el nivel silábico. Algunas veces las letras coinciden con las letras de la sílaba correspondiente, pero sigue siendo una representación, correspondencia 1 a 1. Cada sílaba tiene una letra, entre comillas, o grafema. Es el nivel silábico. Una nueva idea hace poco a poco su aparición. Es necesario encontrar un medio para analizar el significante que vaya más allá de la sílaba, precisamente para permitir absorber el sobrante de letras encontrado sin cesar.
La dificultad de abandonar el sistema precedente y de reemplazarlo por otro está representada por este periodo intermediario que hemos llamado silábico alfabético, que es una especie de híbrido. Un punto muy importante de subrayar es el siguiente. Las escrituras silábico-alfabéticas han sido tradicionalmente consideradas como escrituras desviantes, como escrituras con omisiones de letras. Es verdad que con relación al modelo adulto convencional, estas escrituras tienen omisiones, pero desde el punto de vista de la psicogénesis es exactamente lo contrario. Hay agregado de letras con relación a las escrituras silábicas precedentes. Entonces, desde el punto de vista del adulto, le faltan letras a la sílaba. Pero desde el punto de vista de la psicogénesis, que es el enfoque que sustenta la lectura y escritura en su iniciación en la alfabetización del currículo nacional, el avance es notorio porque los niños ya comienzan a utilizar las letras con su valor fonético del alfabeto y ya comienzan a utilizar algunas sílabas completas. Vemos acá la situación de Victoria y Salvador. No vamos a ver todo el ejemplo porque evidentemente el tiempo nos va a ganar. Pero fíjense cómo Victoria ha escrito su nombre completo. Ya tiene 6 años. Pero Mariposa le ha escrito así. Ma, la primera sílaba está completa. La segunda sílaba está incompleta. La tercera está incompleta y la última está completa. Ma-iosa escrito. Pero desde nuestro punto de vista de adulto, estaríamos diciendo que está incompleto. Pero desde el punto de vista de la psicogénesis es un avance, porque ya por lo menos algunas sílabas están completas. Obviamente se deduce que otras no. En el caso de tigre, fíjense cómo ha escrito ti, pero le falta la GR de gre. Seguramente en continuas actividades futuras irá desarrollando y se irá apropiando del sistema de escritura. Entonces el niño debe tener oportunidades para leer y oportunidades para escribir. Muy bien, vamos a pasar a la situación de Salvador. Salvador ha escrito su nombre Salvador, ya está. Pero cuando escribe mariposa ha puesto miosa. Tiene 3 de las 4 sílabas incompletas, pero la última está completa. Además, la presencia de las consonantes es importante para poder reconocer el avance hacia el nivel silábico alfabético. Ahora miren cómo ha escrito caballo. Ha puesto ceballo, ya, caballo, ¿no? O sea, la C de caballo de K, la ba de, bueno, es el sonido parecido, digamos, el sonido parecido, ¿no? Va, porque debería ser va con va, pero bueno. Y yo, no ha puesto caballo, sino caballo. Ya está, muy bien. Pero vemos que algunas sílabas están completas. Entonces, nos encontramos frente a 2 ejemplos del nivel silábico alfabético. Revisemos el último nivel. La etapa final de la evolución es el acceso a los principios de base del sistema alfabético. El niño ha llegado a comprender cómo opera este sistema, es decir, cuáles son las reglas de producción. Esta etapa final, en este caso, como en otros, es, sin embargo, además la primera de otro periodo. En efecto, muchos problemas quedan aún por resolver. En particular, los problemas de la ortografía son los que harán su aparición en el primer plano de la escena. Una nueva distinción se impone entonces entre los problemas de escritura propiamente dichos y los problemas de ortografía. Estos comienzan cuando los principios de base del sistema alfabético han sido comprendidos, lo que no reduce para nada su importancia. Entonces, en este nivel, lo importante es que el niño escriba y se vaya apropiando del sistema de escritura sin exigirle
todavía cuestiones ortográficas o convención del lenguaje. Y esto es muy importante porque a veces hay instituciones que desconocen estas características del desarrollo psicogenético de la escritura y, por ejemplo, quieren hacer concursos de ortografía con niñitos de inicial, con niñitos de primer grado. Cuando uno revisa el currículo nacional, no hay exigencia hasta el segundo grado de utilizar convenciones del lenguaje escrito, que implica gramática y ortografía a partir del segundo grado de primaria. Ahí tenemos el ejemplo. No, la señora compró un juguete para su hijo. Ya. Evidentemente hay problemas ortográficos, pero está claro que el niño ha escrito, pues, la señora compró un juguete para su hijo. Muy bien. Es así como hemos revisado la teoría de los niveles de escritura que corresponde a Emilia Ferreiro, y todo el texto que hemos leído corresponden a este libro, Alfabetización de Niños y Adultos, textos escogidos de Emilia Ferreiro. Como ustedes saben, siempre en el Grupo Orellana trabajamos con las fuentes. No trabajamos con resúmenes, ni trabajamos con diapositivas que están colgadas en internet. Revisamos las mismas fuentes de los autores para que nuestra sustentación sea válida en todos sus extremos. Me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Se despide el profesor Jesús Orellana.